Fin de las OCIMs españolas. ¿Tiene que irse Merlin de España? ¿España se va a convertir en un infierno inmobiliario más de lo que es? Con todo, el gobierno lleva varios meses sacando varios globos sondas en los que pensaba hacer unos cambios en la legislación o en la fiscalidad de las diferentes OCIMs españolas. La realidad es que el problema de la vivienda ha estallado directamente al gobierno de España y, cómo no, hay que apuntar, hay que disparar y, ¿por qué no? A lo fácil, vamos a atacar a las OCIMs españolas. Pero bueno, el tema del régimen de las OCIMs hay mucha gente que no lo entiende. ¿Son para tanto estas ventajas fiscales? ¿Por qué tiene estas ventajas? ¿Merece la pena quitarlas? ¿Se tienen que ir las OCIMs españolas de España directamente? Para todas estas preguntas he creado este vídeo, pero bueno, como siempre, no me enrollo más y vamos al vídeo. Bueno, las OCIMs españolas, pues en cierta manera eran una copia de los REITs americanos, que nacen en Estados Unidos en los años 60, ¿no? ¿Por qué nacen, no? Y la idea yo creo que es realmente sencilla, ¿no? La idea es democratizar las inversiones inmobiliarias y sobre todo que los pequeños inversores pudieran invertir en inmobiliario. Ya veis, comprar un piso, complicadísimo, pero imaginaros que alguien decide comprar un centro comercial, nave industrial, oficinas, lo que sea, ¿no? Pues todo esto solo están disponibles para las grandes fortunas, ¿no? También el objetivo, claramente, promover el inmobiliario. ¿Por qué? Porque más capital podría acceder, más empleo, mejora la economía y con eso, pues más impuestos. Así de, digamos, de sencillo y de fácil, ¿no? Claro, el problema que había, pues que fiscalmente lo más interesante era comprar directamente a nivel personal, mucho más interesante a nivel personal que a nivel empresarial. Y esto se producía por un concepto, que vamos a estudiarlo, que sería la famosa doble tributación. Esta doble tributación fue realmente el objetivo y por qué nacieron los REITs en Estados Unidos y por qué se fue extendiendo al resto, digamos, del mundo. Pero bueno, vamos a entenderlo, ¿no? Por un lado, podemos comprar algo inmobiliario, pues un piso, una oficina, lo que sea, y podemos pillarlo desde el punto de vista personal o bien a través desde el punto de vista empresarial. Hablaremos de los REITs en Estados Unidos. ¿Qué es lo que coincide? Que si lo compramos desde el punto de vista de inversor directo, y hemos puesto un ejemplo de Estados Unidos, imaginaros, hablaríamos de que no habría impuesto corporativo porque lo compramos a nivel personal, y pagaríamos un 20%, estos $20.000, ¿correcto? Nos quedarían no aplica el impuesto y nos quedarían los $20.000. Total, ingreso final, $80.000. Si lo hacemos desde el punto de vista empresarial, bien, rate Estados Unidos, pues tendríamos que pagar primero un impuesto corporativo del 20%, estos $20.000, y luego tendríamos que pagar un impuesto sobre dividendos, ¿no? Estamos hablando que la renta, digamos, de capital sería, digamos, lo mismo. Conclusión, nos quedarían $68.000 respecto a $80.000. Es decir, que te sale fiscalmente mucho mejor comprar y adquirir propiedades a nivel personal que comprarlo a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos esta doble tributación. Impuesto corporativo y luego impuesto sobre dividendos, rentas, etcétera, ¿no? Entonces, esto era por lo que mucha gente al final decidía tener a nivel personal en vez de tenerlo o invertirlo en empresas. Entonces, pues bueno, pues ¿cómo evitamos esta doble tributación? Pues en cierta manera, pues que no haya impuestos sociales, así de tonto. Entonces, ¿qué es lo que coincidió? Pues que el legislador americano dijo, si los REITs reparten más del 90% de los beneficios, pues asemejamos la fiscalidad de las empresas con los particulares. Así de sencillo, así de fácil. Objetivo, tienes que repartir y la fiscalidad realmente sería igual. La única diferencia es que se crea un vehículo que hace que en cierta manera se pueda invertir mucho más en el sector, digamos, inmobiliario. Después de estos 64 años, pues los REITs en Estados Unidos se han desarrollado de una manera bestia, ¿no? Y fijaros los datos que he recapitulado, ¿no? Estamos hablando que tenemos 139 REITs más o menos importantes en Estados Unidos, estos son datos americanos, una capitalización de 1.400 billions americanos, o sea que estaríamos hablando de 1,4 trillones americanos. Y bueno, hay varios datos a la hora de darnos cuenta qué es lo que hay, ¿no? Fijaros, la cantidad de tipos que hay. O sea, una auténtica barbaridad de tipos, ¿no? Tenemos de todo, ¿no? De centros comerciales, oficinas, healthcare, serían temas de hospitales, cannabis, temas de poder invertir en campos o en granjas, un poco de todo. Fijaros de todo, digamos, lo que hay, ¿no? Lo curioso
es que la parte de apartamentos, que es lo que a nivel particular es lo que solemos invertir, pisos, apartamentos, etcétera, pues realmente es lo poco, es lo pequeño. Fijaros, desde el punto de vista, sumamos la cantidad de patrimonio que hay en vivienda, tan solo es el 12%, contra no vivienda 88%. Incluso si miramos desde el punto de vista de un indicador que en Rich es el clave a la hora de mirar, que es Price entre FFO, que sería precio entre fondos operacionales, que sea una especie de PER, ¿vale? Desde el punto de vista de Rich, pues nos damos cuenta que la rentabilidad que podemos obtener en algo que no sea inmobiliario es más alto que en vivienda, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de vista de rentabilidad por dividendo, pues estaríamos dando algo parecido, ¿no? Que de modo global estaríamos obteniendo un 4,40% de rentabilidad. En cambio, los apartamentos REITs y los Single Family Housing REITs estarían obteniendo una rentabilidad del 2,58%. O sea, realmente da menor rentabilidad la vivienda que invertir en el sector inmobiliario en otros segmentos. Ya está, no tiene, digamos, muchos más misterios, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos hacer? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la gente no invierte o los REITs no invierten en vivienda? Lo primero es la alta competencia en el mercado residencial, ¿no? Digamos que hay mucha gente que quiere comprar pisos, los quiere poner en alquiler y realmente la rentabilidad que se obtiene es muy baja comparado con lo que se puede obtener en otros segmentos del mercado inmobiliario. También hay unas fluctuaciones de ingresos y rentabilidades mucho más altas en los alquileres de pisos, ¿no? Es mucho más estable esos centros comerciales, nada de pisos, etcétera, ¿no? Dentro de todo, sí tienes tus cambios, pero no son tanto como el tema de alquileres. Realmente la duración de los alquileres es más baja de lo que la gente cree, ¿no? Mayores costes de administración. Fijaros que es lo mismo desde el punto de vista de firmar un contrato que firmar 500. Tú puedes firmar un contrato de que vas a vender un centro comercial, alquilar un centro comercial a un Inditex de turno, es un contrato. En cambio, fijaros la cantidad de contratos que tendríamos que firmar para ese volumen, ¿no? Entonces, tiene unos mayores costos de administración que hace que baje directamente la rentabilidad, ¿no? Y lo que hemos hablado, mayor rentabilidad de otros sectores inmobiliarios. Hay menos competencia. Al haber menos competencia, hay mayor rentabilidad. Ya está, no tiene más misterio. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Pues que el gobierno español pues, tiene su idea de cambiar la fiscalidad de las OCIMIS. Y la fiscalidad de las OCIMIS actualmente, a nivel, digamos, europeo, no es que sea una panacea. No es una barbaridad, no está mal, pero tampoco es que sea para tirar cohetes. Primero, tiene una ventaja sobre los Estados Unidos, es que les obligan a repartir el 80% de los beneficios en dividendos. Antes fijábamos que en Estados Unidos se marca el 90%. Entonces, luego los accionistas van a pagar sus impuestos correspondientes. Y luego tenemos una cosa y es que los beneficios no distribuidos tributan al 15%, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no tributan directamente. Sí que sería, yo creo que más o menos lógico que en cierta manera que los beneficios no distribuidos pues tributaran al impuesto de sociedades normal, a ese 25%, y por qué no al 15%, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Pero bueno, pues la propuesta del gobierno o la propuesta de los partidos que están gobernando es que directamente nos limpiamos el sistema de las OCIMES españolas, los REITs van en cierta manera a desaparecer y van a tributar al impuesto de sociedades del 25% y nos fusilamos esa doble tributación, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se ha aprobado, hay un acuerdo por parte, digamos, del gobierno en el que directamente van a suprimir el régimen fiscal de las OCIMIS y tributar al 1%. ¿Por qué? Pues porque no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Pero es que es más, el objetivo no es cuando se crean los REITs que haya más oferta de viviendas. El objetivo es que los inversores particulares podamos entrar en esas oportunidades que nos dan otros segmentos del mercado y que vamos a obtener más rentabilidad. Pero bueno, y parece que no lo acaban de entender, ¿no? Consecuencias, ¿no? Que va a tener todo esto. Primero, reducción de rentabilidad. Las sociedades españolas lo van a tener jodidísimo para poder competir con REITs internacionales. La fiscalidad es un punto realmente importante desde el punto de vista de competencia internacional. Es decir, que esa SOCIMI española pues, lo va a tener fastidiado si quiere irse a otras latitudes y poder invertir y que sea bueno para sus inversores realmente, ¿no? Un desincentivo claro a inversión inmobiliaria. O sea, no tiene sentido invertir ante algo en el que te pueden cambiar una legislación durante tiempo. Hay que buscar que esas legislaciones sean
duren años. Fijaros lo que estamos hablando de Estados Unidos, que no ha habido, digamos, grandes cambios. Va a haber un impacto en el mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque va a haber menos rentabilidad y en cierta manera va a haber una subida de alquileres. O sea, y cuando digo subida de alquileres no penséis que estamos hablando de vivienda. Estamos viviendo sobre todo de centros comerciales o oficinas, etcétera. Al final tienes que compensar. Una menor fiscalidad va a tener un aumento en impacto en el mercado de alquiler, que al final alguien lo va a tener que pagar con mayor inflación, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que más duro, yo creo que va a ser esto, ¿no? La inseguridad total jurídica en España, ¿no? O sea, es realmente cuando alguien invierte en inmobiliario, cuando alguien invierte en este proceso, no piensa en invertir en 1 o 2 años y que de repente venga un gobierno y lo cambie, etcétera, ¿no? Su objetivo es invertir en 10, 15, 20 años o más y directamente, si no te puedes fiar de estas inversiones, pues ¿para qué vas a invertir? Vas a ir a otros países donde vas a obtener una rentabilidad igual o mayor y vas a tener una tranquilidad que en España hoy pues no la tienes, ¿no? Es más, vamos a tener una cosa clara y es que muchas socimis españolas que podían estar pensando en decir, bueno, ¿por qué no voy a salir a bolsa en España? Pues de repente digan, ostras, voy a ir a otro sitio porque es que España no tiene sentido, o sea, no tiene sentido esta fiscalidad. ¿Y por qué no? Yo creo que alguna socimi española pues dará ese cambio, ¿no? Y por qué no trasladar su sede social dentro de la Unión Europea, porque hay movimiento de personas y capitales y por qué no de empresas dentro, digamos, de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues que las diferentes socimis hostiaron, ¿no? Fijaros, Merlin Properties una queda un 7, Colonial un 5, LAR no cayó mucho, un 36%, pero es que estamos hablando de una socimi que, fijaros, está dando una rentabilidad perdiendo el 9%, o sea, es decir, que bastante a la hora de hacerlo. Y bueno, todo bien hasta que ayer sale, digamos, la bomba en la que Merlin Properties pues manda un comunicado a la Comisión del Mercado de Valores en la que pues que directamente no descarta la salida de España por la reforma fiscal de las SOCIMIs, ¿no? Es una información relevante que le muestra Merlin Properties a CNMV, que indica claramente que el acuerdo político entre grupos parlamentarios de PSOE y Sumar del Congreso para introducir cambios significativos en los ACIMIs, pues que puede hacer que cambien, ¿no? A fecha de hoy no hay suficiente acuerdo o consenso político para que se apruebe, pero te queda ya con las dudas de qué va a pasar. Y bueno, sobre todo hablan, ¿no?, de que a medio plazo pues que van a buscar las medidas que tengan que hacer para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, y sin acabar ninguna posibilidad legal a nuestro alcance, ¿no? Esta posibilidad legal a nuestro alcance es salimos de España, chavales, no vamos de España. Y bueno, realmente es algo que lo veis, ¿no? Realmente fijaros que Merlin Property estamos hablando de una SOCIMI que realmente compite a nivel europeo, a nivel internacional, que no invierte en vivienda, que no le afecta nada. Es más, posiblemente sea positivo desde el punto de vista de que haya favorecido en cierta manera que haya habido bajadas o que no ha subido tanto la vivienda en España. ¿Por qué? Porque es más rentable invertir. Cuando te dan dos alternativas de inversión entre vivienda o una SOCIMI que invierte en otros activos, te vas a otro activo porque la vivienda no es tan rentable como, digamos, puede parecer. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado, espero que os hayamos aprendido un poquito de SOCIMIs, de REITs, por qué funcionan, por qué tienen estas ventajas fiscales, por qué hay competencia a nivel internacional por atraer capitales y por traer estos REITs y SOCIMIs. Y sinceramente creo que estamos hablando de una bonita cagada que a la larga y con muchas cosas pues lo acabaremos pagando todos los españoles. Nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.